Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas sean a un nuevo video para el canal de YouTube, una entrevista a la licenciada Catherine Nieto, maestrante en Ciencias de Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad del Instituto Politécnico Nacional aquí en México y activista ecofeminista. Catherine, bienvenida seas. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Catherine, por estar con nosotros. Esta entrevista es parte de un gran proceso que estamos llevando a cabo y es el lanzamiento de las sesiones de análisis internacional sobre ecofeminismos. Catherine va a ser quien pueda presentar una introducción a los ecofeminismos el próximo 25 de julio. Y esta es una entrevista antesala para beneficio de todas las personas que se unirán y también para beneficio de quienes quieran aprender de qué se tratan los ecofeminismos. Así que esta es la gran pregunta con la que iniciamos esta entrevista. Catherine, cuéntanos cómo llegaste al mundo de los ecofeminismos y qué es el ecofeminismo. Ok, bueno, primero que nada, yo creo que antes del ecofeminismo, pues primero vino el feminismo, ¿no? Como que para mí fue de esas cosas que uno piensa que son de pronto luchas separadas, ¿no? Hay un interés por toda la cuestión medioambiental que pues ahora ya lo vemos mucho, ¿no? Está ya mucho más presente. Y al mismo tiempo empecé yo a interesarme por toda la cuestión del feminismo, ¿no? Cómo está estas condiciones de pues, desigualdad para las mujeres y todo lo que es la lucha por nuestros derechos, que aunque hay muchas cosas que se encuentran en el papel, pues de facto todavía se nos niegan muchas oportunidades, todavía hace falta representación para nosotras, pues en muchos puestos de decisión política y pues en el aspecto económico ni se diga, ¿no? Y yo creo que ahí es como el tema bisagra, como que en la cuestión de la economía fue cuando yo vi, ok, estas dos cosas tienen algo que ver, ¿no? Se relaciona esta cuestión de lo ambiental, pues todos sabemos que parte del deterioro de la naturaleza proviene pues de esta racionalidad económica, de el entender todo como un recurso y pues que se hace de una manera indiscriminada, sin ningún tipo de limitación. Y pues eso tiene diferentes impactos, ¿no? El más visible, pues el cambio climático. Entonces, en ese momento fue cuando yo dije, ok, o sea, hay una explotación de la naturaleza y hay una explotación de los cuerpos de las mujeres. Como que aquí hay algo, ¿no? Hay una conexión y es así como yo llegué al ecofeminismo, que pues es un corpus teórico, una teoría que intenta integrar estas dos nociones de la explotación de la naturaleza y la posición de las mujeres en la sociedad y intenta explicarlas bajo la lógica de pues lo que es el patriarcado, ¿no? Cómo el patriarcado ha puesto todo este marco para que la sociedad funcione pues como la conocemos hoy en día, ¿no? Y tengamos estos problemas ecosociales. Para las personas que quizás no entiendan a qué nos referimos con explotación de la naturaleza o explotación de los cuerpos de las mujeres, o sea, ¿podría traernos un poco de luz sobre esos temas? Sí, bueno, en cuanto a explotación de la naturaleza, em, todos sabemos que, bueno, el planeta tiene recursos finitos, ¿no? A pesar de que en la primaria nos enseñan, pues están los recursos renovables y los no renovables. La realidad es que, pues, el planeta funciona como una serie de procesos muy complejos que están en un balance que es delicado y que una afectación en uno puede afectar otra de las partes y que esos recursos ya no estén disponibles. Por ejemplo, no sé, el agua. El agua, normalmente nosotros pensamos en el agua como pues un recurso igual y renovable, ¿no? La tratas y la vuelves a utilizar, sí. Pero ¿qué pasa cuando el deterioro en los mantos acuíferos llega como un punto de quiebre? Esa agua ya no puede ser recuperada, por lo menos no para consumo humano, o si puede hacerse, se requiere una gran inversión de tecnología, eh, muchísimas cosas para poderlo hacer, ¿no? Entonces es un recurso que ya no es tan renovable, que está ahí
vulnerable. Entonces, eso nos referimos con la explotación, ¿no? Esta cuestión de sacar, 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 sin ningún tipo de limitación y dañar el equilibrio que hay en los ecosistemas. Y eso está relacionado con la masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, que es esta búsqueda de destruir, de competir, de saquear, de extraer, y no necesariamente de regenerar o de buscar, pues, ir al tono con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y de entender que, pues, la naturaleza necesita su tiempo para regenerarse y para volver a como primavera, verano, invierno y otoño, ¿no? Sí, 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 no, totalmente. Y es que aquí sí voy a hacer como un paréntesis, remontémonos a la historia, Sí. porque, bueno, pues antes de lo que hoy conocemos como el capitalismo, antes de que las sociedades estuvieran formadas como nosotros las vivimos ahorita, antes de todo eso, pues estuvo el patriarcado. Hay numerosos teóricos que se dedican pues a estos análisis antropológicos. Dicen, bueno, el que estuviera la estructura patriarcal en el que las mujeres somos sujetas a la opresión gracias a que en nuestros cuerpos, por medio de la reproducción, pues que podemos parir, podemos tener hijos, se podía heredar la propiedad privada. Gracias a eso es que se empieza a construir todo, ¿no? Entonces, el patriarcado es como una especie de base ahí. Una vez que ya está establecido el patriarcado y se empiezan a configurar las sociedades modernas, también empieza esta idea de dominar a la naturaleza, ¿no? Tenemos por ahí varios filósofos, Bacon, creo que es el que lo dice tal cual, ¿no? La naturaleza debe ser dominada y va a ser dominada por medio de la razón, ¿no? Y la razón siempre es vista como algo masculino y a la mujer pues se le equipara a la naturaleza, ¿no? Justamente como para buscar esta justificación, ok, vamos a hacer alienar a las mujeres y a la naturaleza a su puro sentido utilitario, por un lado para sacar recursos, para hacer bienes y servicios, y por el otro las mujeres pues que tengan hijos y esos hijos pues van a servir para que se siga produciendo y la propiedad privada pues continúe avanzando, ¿no? Heredándose. Entonces, este proceso se da en toda la modernidad. Todo lo que conocemos como de la Edad Media para acá, y que ya se configuran los sistemas económicos que vemos actualmente, se explican a partir de eso. Entonces, sí, el patriarcado es la base de todo. Si no existe la idea patriarcal, no existe la idea de lo masculino que domina a lo femenino y después eso equipararlo con la naturaleza, pues no podemos entender nada de lo que está pasando ahorita. Y ahí es donde entra la fuerza teórica del ecofeminismo, porque es como esa patita que le faltaba a todo este análisis, ¿no? Por un lado está el análisis de qué es lo que ha provocado la crisis ecológica, pero visto como desde el aspecto económico, ¿no? Y faltaba esa parte de, bueno, ¿y con las mujeres qué pasa, no? ¿Qué papel tenemos en esto? ¿Somos también parte de este sistema explotador o somos parte de lo que se está explotando, ¿no? En ese sentido, para beneficio de las personas que nos están viendo, ¿cuál es la conexión entre la mujer y la naturaleza? Uy, esa es una pregunta complicada. Exploremos. Sí, porque hay, y de hecho en el ecofeminismo también es una cuestión de debate, ¿no? Porque por un lado tienes a las ecofeministas clásicas que surgen en los años 70 y ellas empiezan a teorizar que las mujeres tenemos una conexión con la naturaleza por la parte del trabajo que desarrollamos en los hogares, pero también por pues una especie de entendimiento ahí medio metafísico, ¿no? O sea, como que ellas sí se compran esta idea de, bueno, la madre tierra y la mujer, ¿no? O sea, una relación ahí medio simbólica que
pues en principio de cuentas es bastante atractiva y ayuda mucho para su movimiento y está en línea con el pensamiento de esa década, pero pues después se proponen otras cosas, ¿no? Que dicen, ok, sí podemos a lo mejor pensar una especie de relación de la mujer con la vida, pero no necesariamente, porque pues el ser mujer no está directamente relacionado a el cuidado o a tener hijos, ¿no? Hay muchas maneras en las que puedes habitar el mundo siendo mujer y no necesariamente desarrollando esas actividades. Entonces dicen, ok, eh, la relación de la mujer con la naturaleza va más por las relaciones sociales y las relaciones económicas, ¿no? Y aquí traen varios ejemplos interesantes. Leí la otra vez un artículo de una historiadora que decía, bueno, lo que pasa es que las mujeres tienen a su cargo que exista el alimento en el hogar y que existe el sustento en el hogar desde siempre, ¿no? Entonces, todas estas actividades, por ejemplo, del desarrollo de pequeños huertos en su propio hogar, les permite tener esa noción de cómo funcionan los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y esto lo que ahora llamamos economías de supervivencia, que es un nombre ahí un poquito que suena otra cosa, pero realmente se trata de proveerte de los recursos que tú necesitas, ¿no? Para tu sustento, tu alimentación, sin sacar una plusvalía, como podría ser en un cultivo así de hectáreas y hectáreas de soya, o no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esta historia dice, a partir de ahí es desde donde podemos trazar esta relación de la mujer con la naturaleza. En cuanto empiezan a formarse las ciudades, estas mujeres que vivían en los entornos rurales empiezan a notar la contaminación y el deterioro en el suelo y en el agua producto de las ciudades que demandaban servicios, pero que no se dedicaban a estas actividades de el autosustento, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza a trazar como una especie de línea histórica de las mujeres y la naturaleza. Y eso lo vemos hoy todavía. Si tú revisas los reportes de la FAO, que es una de las agencias de Naciones Unidas que habla sobre todo la cuestión de agricultura y alimentación, te das cuenta que, primero que nada, la gran parte de la alimentación de América Latina y de África y de varios países en Asia depende de la agricultura en unidades familiares, o sea, lo que se produce en granjas pequeñas. Y de esas granjas pequeñas, la gran mayoría de las que laboran ahí son mujeres, pero las mujeres tienen el 3% de la tenencia de la tierra. Entonces, hay una estrecha relación en el trabajo con los recursos de la naturaleza, pero la mujer siempre ha estado como en la marginalidad en favor de esta lógica de producir en grandes cantidades, que pues está asociada a todo este modelo masculino, ¿no? Que busca esa, pues, es la propagación del capital. Sí, ese crecimiento desmedido, ¿no? O sea, es como, pues, Ujú. o sea, puedo dominar la naturaleza a mi antojo y puedo crecer sin límites, ¿no? O sea, como que también es esa percepción de grandeza que viene con la superioridad y con estos índices de masculinidad hegemónica. Pregunta que te hago, para adentrarnos un poquito y sin entrar, bueno, vamos a adentrarnos, pero no tanto, porque para eso tenemos la sesión de análisis del 25 de julio, que estará disponible en YouTube una vez finalizada esta transmisión. ¿Cuáles tipos de feminismos existen? O sea, de ecofeminismos, mejor dicho. O sea, ¿existen varios? ¿Hay uno solo? ¿O cómo? O sea, las principales vertientes. También esa es una pregunta complicada. Al menos tres. Dos o tres que uno diga, bueno, por aquí hay. Sí, pues es que ahí ahora sí que podría ser, depende de a quién le preguntes. El ecofeminismo nace un bracito del feminismo, pero conforme se va fortaleciendo la teoría, pues también es una postura ética, ¿no? Entonces, si lo ves desde ese lado, sería un ecofeminismo que
da una serie de pues afirmaciones éticas, ambientales y sociales, ¿no? Pero si te vas a cómo se fue formando el ecofeminismo, pues tienes el ecofeminismo clásico, que tiene más esta vinculación con la idea de una conexión ahí poco metafísica, un poquito cercano a estos cosmovisiones y culturas no occidentales en las que se honra a Gaia, a la Madre Tierra, a la deidad femenina, ¿no? Eso sería el ecofeminismo clásico. Ahí puedes encontrar a Vandana Shiva, que es filósofa, ella es de la India y ella es una de los representantes más importantes de esta corriente, porque pues justamente ella utiliza como punto de partida su herencia cultural y toda como esta cosmovisión que tienen para explicar el papel de la mujer y la naturaleza. Por el otro lado, tienes el ecofeminismo, pues que está más del lado de la teoría socialista, de la teoría del materialismo histórico, que entiende la relación de las mujeres y la naturaleza a partir de sus relaciones sociales, económicas, a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ahí encuentras, por ejemplo, a Val Plumwood, que está por ahí en en el material, en las lecturas. Es que ella es buenísima, tiene ella, por ejemplo, construye el análisis de binomio mujer, naturaleza y hombre cultura, ¿no? Y cómo se contraponen en el discurso a lo largo de la historia, ¿no? Que casi ya lo traemos aquí como de chip y está, pues bien en todo, está como en todas las formas de educación, de cultura La occidental, por forma lo hasta que menos. se presentan y se cuentan los mitos, los cuentos, la narración de la historia es como la mujer es la salvaje, la que tienta, la que siempre está conectada con la intuición y que no se sabe porque es misteriosa hacia dónde va o qué quiere, o sea, como que mientras que el hombre es visto como este ser racional, este ser que es iluminado, que quiere llevar hacia adelante el progreso, o sea, así es como yo veo ese binomio pues representado en películas y en nuestros sistemas culturales. Claro está, obviamente me estoy refiriendo más a Occidente que a Oriente, porque creo que hay diferentes tipos de culturas y diferentes formas de experimentar, pero bueno, creo que la cultura y el entretenimiento de Hollywood ha minado mucho pues en Latinoamérica y en el Caribe, un poco en Europa también, y pues se ha exportado esas líneas de pensamiento. Sí, no, totalmente. Y no es una cuestión casual, ¿no? Estas ecofeministas lo que dicen es que todo esto, pues no nada más es una expresión ahí artística que vino de quién sabe dónde, no, o sea, todo tuvo una construcción y tuvo un porqué. Y ese porqué, pues era para formar este sistema, dotarlo de legitimidad y pues que nadie hiciera como esas preguntas, ¿no? De, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? Entonces, estas ecofeministas, que son más de esta corriente y cercana al materialismo, a la teoría socialista, son las que vienen después de las ecofeministas clásicas, ¿no? Por otra parte, también tenemos lo que son los ecofeminismos que ocupan la herramienta de la interseccionalidad. No están tan cercanos a lo que es el ecofeminismo clásico, sí recuperan la cosmovisión de pueblos originarios, pero también lo ven desde la óptica de la colonialidad y desde la óptica de las propias relaciones sociales y económicas que tienen frente a otros grupos de poder, ¿no? Por ejemplo, en México, lo que serían los grupos indígenas de pueblos originarios frente a la población que no está dentro de este grupo, ¿no? Y cómo son esas relaciones sociales, la occidentalización frente a
a la cosmovisión, a la idea de la propiedad de la tierra, a la idea de la conexión con el territorio, tu conexión personal con el territorio donde naciste, el que trabajas, el que habitas, y también el propio papel de la mujer. Entonces está como este ecofeminismo que se despega un poco de estos dos, que hay que decirlo también, nacen en Occidente, ¿no? Nacen en el pensamiento de mujeres, pues de lo que podríamos llamar los países del norte global. Y frente a esa predominancia del pensamiento occidental, toman un paso al frente, ¿no? Las mujeres de Latinoamérica, de y, otros países, para decir, bueno, podemos igual a lo mejor agarrar un poco de esto, agarrar un poco de esto, para narrar nuestra propia experiencia. Yo creo que serían como esas tres grandes vertientes, pero lo que sí hay que decir y no hay que perder de vista, y ahondaremos un poquito más el día de la sesión, es el carácter de una propuesta ética del ecofeminismo, ¿no? Que creo que es lo más valioso de esta corriente. Trasciende la parte del movimiento político y propone una reforma completa de cómo los deberes que tenemos con otros seres humanos y los deberes que tenemos con los animales no humanos y con la naturaleza como un todo. Em, ¿Cómo el ecofeminismo ve el rol del Estado? O sea, sabemos ya un poco sobre cómo ve el capitalismo, pero, o sea, el gobierno o las estructuras estatales, ¿cómo las ve? Mm, pues yo creo que ahí siempre ha sido un poco difícil que el Estado abrace el feminismo así solo, digamos. Y las reivindicaciones ambientales también siempre han sido complicadas, ¿no? Justamente por esta cuestión de los intereses económicos que están en el medio, ¿no? Es de pronto difícil conciliar. Yo creo que es una relación ahí que apenas se está construyendo, porque apenas estamos, o sea, si bien el ecofeminismo viene desde los 70 y toda la idea de que la crisis ambiental no es una crisis ambiental, sino es una crisis de nuestro modelo de civilización, de cómo entendemos el mundo, a pesar de que ya tiene mucho tiempo que se está autorizando al respecto, apenas ahora ya es algo que existe en el discurso público, ¿no? Algo que ya se está visibilizando. Entonces, yo creo que la relación con el Estado apenas se están empezando a incorporar estos temas, ¿no? Como que hay un entendimiento un poquito más eh, básico de los problemas, ¿no? O sea, como que todos tenemos, y el Estado también tiene en la mente que, bueno, los recursos se degradan, que hay desigualdades sociales, pero esta visión un poquito más holística del problema, como que apenas se está aprendiendo, o por lo menos es lo que yo veo. Sabes que me llama mucho la atención que podamos hablar sobre ecofeminismo en estos tiempos, porque el año pasado tomó muchísima prominencia todas estas protestas de acción contra el cambio climático y de Ujú. pedir que se escuchen las voces de jóvenes, y hubo un movimiento muy fuerte, ¿no? Liderado por Greta Thunberg, que fue considerado, bueno, ella considerada la figura clave en el movimiento de las protestas juveniles, ¿no? Para visibilizar que hay que tomar acción contra el cambio climático. Y esta lucha ambientalista en aquel entonces generó un poco de polémica, ¿no? Porque era desde qué manera seguía presentándose algo global, cambio climático, ¿no? Pero tomó prominencia porque era liderado por una mujer blanca de Ujú. Suecia o de Noruega, Suecia, ¿no? Y otras mujeres jóvenes igual, tanto en Canadá como en Latinoamérica, mujeres indígenas, jóvenes indígenas que también están siendo portavoces de sus luchas y de que están en contra de los extractivismos y en contra del cambio climático, o para visibilizar, mejor dicho, una premura por la acción climática, no tomaban la misma prominencia en los medios de comunicación o
o en estos grandes foros, ¿no? O sea, creo que fue súper emblemática esta foto, no sé si viste en el Foro Económico Mundial pasado, que eran 4 o 5 jóvenes blancos y se dejaron, o sea, cortaron la foto de la activista ambiental, creo que era de Uganda, que estaba al lado, literal, al lado de Greta Thunberg en la foto, y ella tuvo que denunciar que, o sea, como que el racismo, ahora que estamos en el 2020 hablando sobre Black Lives Matter y de todas estas premura y atención a la interseccionalidad y a las diferentes experiencias que tenemos mujeres racializadas, o sea, ¿por qué se sigue utilizando pues una visión androcentrista, pero también blanca de las cosas, ¿no? Y hasta qué punto también traer o se legitiman ciertas luchas de las mujeres en general, pero porque las llevan mujeres blancas, ¿no? Entonces, no sé cómo ves, por ejemplo, esa actual conversación desde el 2019, 2020, un poco como, ya ni, un año un poquito perdido en ese sentido, pero, o sea, como que, no sé, ¿cómo ves la conversación moviéndose en temas de lucha ambiental, de lucha ecofeminista, pero también una lucha de interseccionalidad? No, y de hecho, qué bueno que traes a colación el momento de, de, de que Katherine, Friday- digo, de que apenas sí, creo que se está perdiendo la ¿se conexión. cortó? Ay, ¿Ya volví? Ah, sí. perdón. Bueno, decía que, bueno, que traigas a colación el movimiento de Greta, yo creo que es importante para lo que yo decía, ¿no? De que estamos apenas empezando este proceso de reflexión profunda a niveles más grandes, porque el movimiento de Greta se concentra en escuchen a los científicos, ¿no? Hay una ciencia que dice que es urgente que tomemos acciones contra, o más bien para adaptarnos y mitigar los efectos negativos del cambio climático, ¿no? O sea, toda su campaña es en contra de las noticias falsas, de la inacción política y en contra de toda esta como movimiento que no cree en el cambio climático y sus consecuencias, ¿no? Pero si bien es un movimiento muy loable, muy importante y creo que O sea, tiene su es, función, punto. O sea, sí, sí claro, cumple claro, su claro. función. Sí, porque es un detonante, ¿no? Fue un detonante para que muchas personas se iniciaran en este tema, para que realmente pensaran y tuvieran un sentido del riesgo que representa el cambio climático, ¿no? Entre toda esta vorágine de información que tenemos, que nos dicen unas cosas y luego otras y uno ya no sabe ni en qué creer, como norte de, bueno, hay estudios científicos que hablan sobre estos temas, me parece muy importante. Pero al mismo tiempo, Fridays for Future no habla sobre quiénes son los más afectados con pues, el cambio climático, no habla de dónde viene toda la serie de daños, de todo el deterioro ambiental. Se habla ahí un poquito de la cuestión de los combustibles fósiles, pero es que no nada más son los combustibles fósiles. No, o sea, no nada más es una industria que aporta muchísimo a esta contaminación que estamos viviendo hoy en día, pero no es la única, ¿no? O sea, si quitas los combustibles fósiles, eso no significa que ya todos vamos a estar así en armonía con el ambiente y todo va a estar bien. No, porque hay una lógica que subyace a esas industrias, una lógica que está construida en ay, creo que Ay, me fue un poquito. Una lógica que está construida, primero que nada, en esta relación del patriarcado, ¿no? Que ya hablamos de un poquito de eso, de la lógica de dominación que se extiende
y también a la lógica de dominación entre el norte y el sur, ¿no? El norte que se ha desarrollado, pongamos eso entre paréntesis, porque también hace falta tener la discusión de qué es el desarrollo, ¿no? Entonces, pongamos aquí entrecomillado, se han desarrollado económicamente gracias a la extracción de recursos en el sur del mundo. Eso es una realidad, no es, porque podría, ¿no? Mucha gente decir, ay, no es una cuestión de ideología. No, o sea, eso es historia. Y el sur, pues en estas dinámicas de dominación, se ha visto cooptado en la búsqueda de nuevas opciones, ¿no? Entonces, esta lógica está ahí como en el telón de fondo y nos ha llevado también a, primero, esta cuestión que creo que fue importante de las responsabilidades diferenciadas, compartidas pero diferenciadas, ¿no? En las que en los foros internacionales pues invita a que los países del norte asuman sus responsabilidades, ¿no? Para la transición energética, para no trasladar sus daños ambientales a los países del sur. Pero entonces ahí como que se empieza a armar una narrativa de el norte como líder y el norte como salvador, que no me agrada mucho. Mira Sí, que yo está sé que echando fuego. sí, no, estos temas son súper polémicos, ¿no? Porque No, sí, pero está uno va pisando buenísimo. muchas cosas. Sí, no, porque vaya, yo sé que hay mucha gente de la sociedad civil de a pie en el norte que tiene esa conciencia ambiental, Y ecológica, ¿no? auténtica, o sea, viene con Auténtica y un... genuina y que está muy activa en los temas y realmente tiene ese cuestionamiento, ¿no? Pero a la escala del poder político, sí hay una cuestión de conservar el status quo, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no lo vamos a hacer en la lógica de ir y extraer, pero sí lo vamos a hacer en la lógica de decir cómo lo vamos a hacer, ¿no? La lógica ideológica y de discurso. Ujú. Que finalmente es ir sobre la misma línea, ¿no? O sea, no vamos a romper el orden establecido, vamos a seguir sobre lo mismo, nada más que vamos a cambiar ahí ciertas cosas, ¿no? Pero el cambio no es de fondo. Mm. Y eso se conecta totalmente con lo que estamos viendo ahorita con lo de la pandemia y con los movimientos pues de enojo, ¿no? Por todas estas injusticias y desigualdades pues relacionadas a la racialización. Ujú. Entonces, por un lado, con la cuestión de la pandemia, y en eso hay muchos expertos que han estado hablando al respecto, que em, si bien se han evidenciado las desigualdades sociales, eh, el vínculo que tiene con toda esta degradación ambiental, que es producto Sí. de todo el orden y la lógica que hemos venido siguiendo, se ha quedado ahí como oculto, ¿no? Como que parece que es algo que nadie se veía venir, algo que solo pasó y que no tiene ninguna relación con ninguna otra cosa, cuando realmente es algo que está profundamente interconectado con el grado de pues de deterioro que tenemos, ¿no? O sea, el hecho de que haya especies silvestres tan cerca de los asentamientos humanos, eso promueve que haya contagios de este tipo de virus, ¿no? Que tienen esa facilidad de ir de una especie a otra. ¿Sabes Que que haya... estaba? Sí, sorry. No te preocupes. Que estaba viendo Eh, en junio un informe sobre el World Wide Fund, que había lanzado el World Wide Fund, precisamente sobre eso, o sea, sobre cómo el, la deforestación desmedida, la venta ilegal y el tráfico ilegal de animales exóticos para comer o para simplemente vender, porque también a la gente le gusta, parece que la gente que tiene mucho dinero le gusta comprar estos animales exóticos, etcétera,
y entrar en territorios como desconocidos, ¿no? Y donde no entran los humanos, pero es propio de la naturaleza, o sea, ha ayudado a esta propagación de nuevas enfermedades y no solamente lo hicieron el track al COVID-19, sino también hablaron sobre el ébola, hablaron sobre el MERS, hablaron sobre la enfermedad esta de los camellos, que no sé cómo se llama, o sea, como que hay varias enfermedades que fueron producto de la inclusión del ser humano en seguir metiéndose en la selva Ujú. y en seguir conquistando y buscando nuevas animales y buscando nuevo terreno para cultivo y es como súper raro, o sea, es bien interesante, pero sí. Sí, no, sí, y eso está documentado. Hay estudios científicos que tienen 10 años que ya empiezan a llamar la atención sobre estos puntos, ¿no? Entonces no es algo que solamente pasó, viene conectado con todo lo que ha estado sucediendo. Y eso por un lado. Por el otro lado, que también las poblaciones que están en vulnerabilidad, su vulnerabilidad está relacionada con las desigualdades sociales y también con la cuestión del cambio climático. Pensemos, por ejemplo, en los lugares que han sido afectados por fenómenos meteorológicos fuertes, huracanes, tifones, mientras estuvo la pandemia. Entonces, mientras todos ahora estábamos como en nuestra cuestión de cómo va a estar la cuarentena y cómo nos vamos a organizar, había otros puntos en el mundo que estaban especialmente susceptibles, ya de por sí, llega esto y como que se desnuda todo, ¿no? O sea, todas las desigualdades y la verdadera vulnerabilidad que hay en muchos territorios y que tampoco llegaron a ese estado de las cosas, pues nada más porque sí, ¿no? No. Eso ocurrió por toda esta lógica de extracción y pues está relacionado con las relaciones de, de poder. Entonces, si hay, yo creo que lo más, ahorita nos sirve esto como una especie de reflexión, ¿no? El qué hay detrás de todo esto. ¿Dónde está el hilo conductor? Para darnos cuenta que incluso a nivel de, digamos, activismo que uno pueda tener, ¿no? No, el feminismo y el activismo ambiental no transcurren en esferas separadas. Tampoco la cuestión de las reivindicaciones por justicia frente a quienes han ejercido dominación por medio de la racialización, tampoco están separadas. Todo está dentro de una misma canasta, vamos a decir, y es necesaria una reflexión muy profunda acerca de cómo estamos viviendo, ¿no? Cómo está construido el mundo. Y pues hacer un análisis tan profundo de pronto puede que no sea tan cómodo, ¿no? Pero desde la sociedad es muy necesario. Sí, y por eso también creo que era importante hacerte esa pregunta sobre las luchas ambientales y este norte y sur, porque me llama mucho la atención que ahorita estábamos hablando de Bandana Chiva y de todas estas mujeres que iniciaron, ¿no? Ese feminismo clásico que viene del sur, no viene del norte. Y sin embargo, como lo que hemos estado comentando, ¿no? O sea, como que pareciera que el feminismo fue blanqueado. El ecofeminismo Ujú. fue blanqueado y el feminismo también, pero fue blanqueado y está viviendo ahora, ¿no? Todas estas olas de limpieza, ¿no? Para que venga del norte y del norte nos venga a decir en el sur cómo hacer las cosas. Y lo mismo es la conversación, ¿no? Sobre esta sustentabilidad, la sustentabilidad de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y esta visión sobre cómo podemos crecer o construir de manera sustentable. Pero también es una visión muy greenwashed, ¿no? O sea, también Ujú. recibe su propia limpieza de cómo hacer que sea sustentable, pero que sirva a los propósitos del capitalismo y sirva a los propósitos del patriarcado. Entonces, realmente me llama mucho la atención ver estas dinámicas, todas las limpiezas
y de conocimiento que es oriundo y originario de la tierra y de culturas milenarias. Tampoco estoy diciendo como que ay, vino de los 70 solamente, o sea, no, mucho de... Sí, y creo que se ha perdido también por el androcentrismo, ¿no? Y toda la historia Ujú. que hemos sido inculcadas por nuestros sistemas de educación, que son donde las mujeres pareciera que durante 2000 años o más nunca tuvimos nada que ofrecer a nivel de conocimiento, ¿no? Y es como la historia escrita por el hombre. Pero ¿qué es lo que pasó con las mujeres? Y con las mujeres que también eran intelectuales y que también escribían sus cosas. ¿Y dónde están esas historias? No lo sabemos, ¿no? Bueno, se han rescatado algunos libros y algunas cosas, pero no a un nivel de masividad, ¿no? Donde todos Ujú. estemos conscientes de. Y por eso te hacía esa gran pregunta, porque sí, o sea, siento que, que vemos el resurgir de la conciencia ambiental, pero sigue siendo pues un poco superficial en Ujú. muchos aspectos, incluyendo en la práctica del ecofeminismo, ¿no? Y quizás hay mujeres que quieren adentrarse a la práctica viviendo en ciudades donde parecería que no hay espacios para hacerlo, ¿no? Porque uno pensaría ecofeminismo en comunidades ya rurales, donde puedas crear tu propio Ujú. huerto y donde puedas como que crear economía circular y salirte del sistema capitalista y salirte de todas las como dinámicas sociales que impulsan y presionan a las mujeres consciente o inconscientemente a caer en estos roles y estereotipos patriarcales, ¿no? Como, por ejemplo, tú ves para una mujer que quiera abrazar el ecofeminismo, que quiera empezar este camino, que quizás vive en las urbes, probablemente tiene acceso al internet porque está viendo este video y ya por si eso la hace súper privilegiada frente a todas las mujeres que no tienen quizás un dispositivo, no tienen internet o no tienen acceso a estas plataformas. ¿Cómo podrían adentrarse al ecofeminismo de una manera un poco más consciente, ¿no? Y no tan superficial, de, ay, es moda. Sí, no, es que esa también es una muy, muy buena pregunta, porque sí, yo creo que todos tenemos como en la mente de si voy a militar por una causa ambiental, si voy a ser ecofeminista, pues tengo que vivir en contacto con la naturaleza y no tiene nada que ver con habitar una urbe, no tener cualquier otro tipo de profesión que no esté relacionada con esto. Pero no necesariamente. Yo creo que ese es a lo mejor Un mito. solamente ver una parte, no un hito, ajá, porque hay muchísimo que hacer y hay mucho que hacer a todos niveles, porque estamos hablando de un sistema que permea todo, absolutamente todo. O sea, el ecofeminismo, como el feminismo dice, lo que hay que quitar de aquí es el patriarcado, ¿no? O sea, esta lógica de dominación. Y al momento en el que nosotros saquemos el patriarcado de nuestra sociedad, esta lógica de dominación se acaba y podemos repensar en un contexto de igualdad, ¿no? Entre los sexos y en un contexto de justicia ambiental, ¿no? Que va a traer igual, como consecuencia, igualdad entre los distintos extractos sociales, ¿no? Entonces, el ecofeminismo piensa que hay que ir al fondo del asunto, ¿no? Y eso es el pensar en ello es una cuestión que podemos hacer todos, ¿no? Desde donde tú estés, podemos empezar a reconfigurar nuestra noción del mundo bajo esta nueva óptica, bajo esta nueva ética y trasladarlo a nuestras propias profesiones. Yo, por ejemplo, en mis estudios, así, yo estudié relaciones comerciales. Y pues cuando yo estaba en la escuela sí tenía un interés por esta, que apenas estaba empezando a escuchar, esta cuestión del desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, pues era así un interés que a lo mejor en ese momento en mi formación escolar no tuve mucha oportunidad de realizarlo formalmente porque pues tampoco era un tema del que se hablase mucho, ¿no? Nada más
se concentraba en reducción de empaques, en reducción de emisiones, con más eficiencia. Por eso, pues es aquí, nivel más superficial. Cuando yo me empiezo a adentrar en todas las cuestiones del feminismo, empiezo a leer muchísimo más sobre las cuestiones ambientales y ya llego a decir, ok, bueno, la causa ecofeminista conjunta todo esto y que a mí me interesa, llegué a la conclusión de que, oye, es que esto es importante que se hable en profesiones como la mía, ¿no? Porque eh, todo parte desde aquí. ¿Cómo entiendes el mundo? Entonces, si tu entendimiento del mundo es fragmentado, la solución que vas a dar a los problemas también es fragmentada, ¿no? Y eso aplica pues para quienes están en comercio, para quienes diseñan nuevas tecnologías, para quienes hacen ciencia, la que tú quieras, quienes estudian ciencias políticas, quienes están en relaciones internacionales. Yo creo que es así los que tienen particular importancia en estos temas, porque esto también permea la dinámica entre países. Entonces, por primera instancia, alguien que quisiera militar el ecofeminismo va por ahí, ¿no? ¿Cómo desde yo como individuo puedo trasladar esta postura ética a mi profesión, al ejercicio de mi profesión, la que tengas? Otra Otro camino que yo también veo bastante viable para poder ser activa con esta causa es el establecer conexiones. Em, desde mm, nuestra posición de que habitamos ciudades, pues las ciudades se abastecen de muchas cosas, ¿no? Nos traen alimento de las zonas que están a las afueras, que son rurales. Tenemos distintos contactos con otras mujeres. Entonces, el servir como una especie de nodo para crear circuitos cortos, con localidad en la que podamos tener un intercambio de bienes y servicios mucho más consciente y que realmente represente un empoderamiento para las mujeres. Eso también es algo que se puede hacer desde luego desde donde estés, ¿no? El que tengas a tu conocida, a tu vecina que está pues ahí emprendiendo su negocio de, no sé, cosmética más amigable o está poniendo una frutería o algo de lo que ella misma cultiva o cualquier otra cosa. Estás contribuyendo a esta parte de dotar a las mujeres de tu comunidad de una independencia económica, que es muy importante para, pues, el tener esta, pues, agencia, ¿no? Claro. Todas las que somos mujeres lo sabemos, es una parte pues ahí muy, muy problemática a la hora de liberarnos de varias violencias. La parte económica siempre es factor. Y también estás contribuyendo a esta conciencia colectiva de que es mejor consumir menos, consumir mejor a nivel local y con una relación más humana, ¿no? Que eso también se ha perdido un poco. Ya ahora todo es con grandes así almacenes que no ves a nadie y dices, Sí. el saber de dónde vienen las cosas y que realmente lo que estás pagando pues aporta una condición justa. Y Eso también que está también. aportando a la comunidad, porque por ejemplo, yo también eso fue una de las cosas que empecé a hacer hace como un año y medio, ¿eh? O sea, tampoco tan reciente, pero, o sea, fue un año y medio donde me di cuenta de que, o sea, yo iba a los mercados a comprar frutas y comprar pues más fresco, ¿no? O sea, como que más que ir directo a los supermercados y a las grandes cadenas, aparte de que estás ayudando a los local producers, ¿no? A los productores y productoras locales. Pero me di cuenta que, o sea, también es como una zona muy dominada por hombres, ¿no? Entonces, Sí. tendía yo como a comprar que si la yautía, que si el plátano, que si todo, o sea, a kioscos de hombres. Y habían kioscos de mujeres que quizás
no se veían tan bonitos los plátanos y no se veía tan bonito el de esto, pero, o sea, ellas eran las dueñas de esos kioscos, entonces todo lo que se vendiera ahí iba directo a su familia, y la de ellas con su hija, con su bebé, ahí amamantando en pleno momento, pues esperando que alguien comprara. Y yo empecé a hacer ese shift de, pues sí, no es como que todo el mejor color o el mejor de esto, pero sí estar ayudando a las mujeres, ¿no? Y era como un arma de doble filo, ¿no? Porque también uno pensaría, bueno, estos hombres también son padres de familia y también están ayudando probablemente de ahí sale la comida para su familia, ¿no? Pero no sé por qué dije, bueno, pero y también las mujeres emprendedoras, ¿quién les compra a ellas, no? Entonces es como un pequeño chip que uno diría, bueno, eso no hace mucho la mella en la vida de muchas personas, pero quizás para ese día sí le hace mella a ella, porque hay muchas de estas mujeres que no tienen ventas, o sea, cada día. O sea, es como tú vienes siendo su única venta, y si puedes hacer la diferencia entre comprar 100 pesos mexicanos de frutas a uno versus a otro, o sea que da, ¿no? Entonces es súper interesante ver que esas pequeñas cosas sí cambian las cosas. O Sí, sea, sí, no, y sí sirven. Muchos, porque también ha habido como estas campañas, ¿no? De, ay, es que el decir que las pequeñas acciones no sirven. No, las pequeñas acciones sí sirven. claro, Sobre van todo por, creando un triple efecto. ajá, no, y es como una cadena, ¿no? Porque estamos hablando de algo tan complicado como cambiar una concepción del mundo. O sea, ¿cómo no puedes cambiar la concepción del mundo yendo no sé, a pararte ahí con los políticos así de la nada, de vamos a cambiar la concepción del, o sea, no, no funciona así. Tienes que ir construyendo redes, tienes que ir construyendo comunidad para que eso se pueda dar. Y sobre todo la convergencia de luchas, ¿no? Que están diversas luchas por aquí, por acá, y no nos hablamos entre nosotros cuando tenemos muchos intereses en común y haciendo una militancia por esas cosas que nos atraviesan a todos, podemos desde luego incidir mucho más y mejor políticamente. A ver, Y Catherine, te tengo esa gran pregunta, ahora que estás hablando de lucha, y para ir cerrando. A ver, esa disasociación entre los feminismos mismos, o sea, también hay feminismos que no, y feministas que no se llevan entre sí, y bueno, también tienen sus razones. Pero pareciera que hay una disasociación entre el ecofeminismo y la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque sigue siendo una mirada muy masculinizada sobre el desarrollo y sobre la sustentabilidad. ¿Cómo podría hacerse una conexión entre el ecofeminismo y la Agenda 2030? ¡ay! Exploración, exploración. Uy, no, es que eso sí es así como un tema, todo un tema, ¿no? Hay mucho que decir sobre la Agenda 2030. Yo creo que nos podríamos tirar entrevistas y cursos y cursos y cursos, no por la complejidad, porque el documento es muy sencillo, a veces hasta demasiado sencillo. Pero por No una es, razón. sí, y tiene todo tiene un porqué, ¿no? Todo viene de algo. Yo creo que ahí es donde podríamos encontrar campo, ¿no? Como que eso es algo que puede ser negativo, pero también puede ser aprovechado positivamente. ¿Por qué? En la Agenda 2030 se establecen una serie de objetivos em, en los que se llama a una participación entre distintos órdenes de gobierno y entre distintos agentes de la sociedad civil, empresas, se llama a todos a que utilicen estos objetivos como una guía de los cambios que se tienen que hacer de aquí al 2030, ¿no? Entonces, por lo mismo, no son así de punto A, punto B, punto C, no son pasos, es un marco que digo, obviamente, y como ya lo dijiste tú, está actuando dentro de una misma lógica hegemónica ahí, ¿no? ¿Cómo entraría el ecofeminismo? A mí esto me remite a el Manifiesto por la Vida, me parece.
Es un manifiesto que hicieron un grupo de éticos ambientales en los que ellos pues dan una serie de puntos de la importancia, ¿no? De la ética ambiental. Por supuesto, el ecofeminismo está ahí presente porque el ecofeminismo es una forma de la ética ambiental, ¿no? Y ahí ponían que es necesario sacar estas reflexiones de la academia para participar con los movimientos sociales, los movimientos que tienen militancia política, para darle una plataforma, una base ideológica a estos movimientos, ¿no? O sea, todos sabemos como por qué luchamos, pero igual a lo mejor de pronto nos hace falta ver la gran, ajá, y así toda la foto completa, ¿no? Y ahí es donde estas posturas teóricas apoyan. Y yo creo que allá a lo mejor sería el punto de entrada, ¿no? El construir estas alianzas para que, partiendo de lo que ya están haciendo distintos gobiernos para llegar a los objetivos de la Agenda 2030, poner más en la mesa, ¿no? O sea, decir, bueno, ok, esto es como un punto de partida, pero esto no va a resolver todos los problemas, ¿no? Hay más. Y pues aquí está. Y aquí están nuestras propuestas. Que desde luego es algo que va a tomar tiempo, es algo que no se va a lograr de la noche a la mañana. Y yo creo que seguiremos viendo este tema aún después de la Agenda 2030. Sí. Es que es un tema que no puede limitarse a tiempo y espacio, sino que tiene mucho más que ver con la mentalidad de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con las otras personas, con la vida en general y con la naturaleza, ¿no? O sea, con esta experiencia de ser humanos, ¿no? Creo que ese es la gran como reto, el gran reto que nos deja. Bueno, Catherine, me encantaría seguir toda la noche hablando contigo, pero para ya ir cerrando, me encantaría conocer qué proyectos actualmente tienes, cómo podemos seguir tu trabajo, y si alguien quiere conocer más de los trabajos que estás haciendo, cómo pueden conseguirte. Bueno, pues yo, como le había comentado, apenas estoy así como un poquito saliendo así A la luz. a la luz, al espacio público, porque pues yo estoy un poquito más involucrada en la academia, en escribir y en investigar. Y mi militancia había sido pues en circuitos cortos, ¿no? En estar así con ahora sí que las compañeras que quisieran escuchar lo que yo había leído, las reflexiones que estábamos teniendo y propiciar el diálogo. Tengo por allí pequeño proyecto de difusión que apenas está tomando forma, pero pues ya cuando esté ahí No los envías. te lo envío y te compartiré ahí todos los detalles, porque igual, ¿no? Justo lo que estábamos hablando de la parte de el Fridays for Future y lo que es de la pandemia, hace falta información desde la ciencia, hace falta información sobre estos temas de reflexión que esté documentada, ¿no? O sea, que no sea así algo fake news o algo así, sino Es que que esa es esté... la cosa, o sea, actualmente con Uh-huh. la era de la posverdad, o sea, como que ya el tema de la ciencia, o sea, tú puedes tener todos los datos y por qué está mal el cambio climático y por cuán terrible está la enfermedad o la pandemia o lo que sea, y por alguna razón se ha deslegitimado todo lo relacionado a la ciencia. Tampoco se ha legitimado cualquier otra forma de conocimiento, como que quizás no la espiritualidad o lo que sea. O sea, no voy a creer en la ciencia porque voy a creer en la... No, es que ya no hay sensación de certeza sobre nada. Así Y es. eso es sumamente peligroso porque hay muchas personas que por no creer en nada, y no estoy hablando a nivel de ateísmo, o sea, una cosa es ateísmo y otra es muy diferente a lo que estamos experimentando en la psiquis colectiva en algunos países, no en todos, ¿no? Pero pues pienso Estados Unidos como, como gran ejemplo. Hay muchas personas perdidas, o sea, no, tampoco, o sea, como que es muy interesante ver que aún con las estadísticas, aún con los estudios de laboratorio, aún con todo el trabajo que ustedes le dedican a esto, imagínense que ustedes se dedican a estudiar todo eso y aún así les cuestionan si es verdad o no. Sí, sí, sí.
No, y que aún así los datos solos no funcionan, o sea, no te dicen nada, tiene que haber una interpretación y es abrir el espacio para que haya estas interpretaciones que te aporta el ecofeminismo, de ver más allá de lo obvio, Ujú. pues también es súper importante porque hay mucha gente que sí que está interesada en el tema, pero a lo mejor muchas cosas están así como fragmentadas y no tienen relación aparentemente, pero sí que la tienen, ¿no? Igual con lo que comentabas de otros conocimientos, lo que se trata es justamente de abrir el espacio dentro del ecofeminismo para decir está la parte de las ciencias sociales y toda la experiencia ancestral que puedan aportar otro tipo de organizaciones comunitarias, otro tipo de registros de conocimientos diversos. Entonces, yo creo que la difusión la difusión y la invitación de estas nuevas reflexiones es importante y yo veo por lo menos aquí en México, que sí hace falta tocar el tema. En círculos feministas hace falta tocar el tema. El discurso está, no toma en cuenta el ambiente, ¿no? Ujú, Y tenemos nuestras reivindicaciones feministas muy importantes y que son urgentes, pero es necesario que el tema esté ahí, ujú. presente. Y pues de contacto, pues estoy ahí en Instagram, de pronto comparto ahí información sobre lo que voy leyendo, me pueden seguir. Estoy como Katherine Nieto M, ahí estoy. Y igual en Twitter de repente hago mis hilos sobre ecofeminismo, entonces Síganla. ahí si me quieren seguir, sí trato de, pues en poquitos caracteres resumir información y cuando puedo dejo ahí las lecturas para que las Pues puedan buenísimo. revisar a fondo. Y para las personas que quieran aprender o sea, ya hemos compartido para la sesión del 25, pero algunos textos o libros que recomiendes ya para ir cerrando. Mm, pues yo les recomendaría, voy a decir, toda la bibliografía de Val Plumwood, toda, léanla. Hay muchos textos por ahí que están libres, que están en internet sobre ella. Y unos ya están traducidos, otros no, pero es una pensadora clave en el ecofeminismo, sobre todo porque ella es filósofa, así de formación, es doctora en filosofía, entonces su enfoque sí es mucho más, te cuestiona todo, ¿no? O sea, va desde la epistemología y te dice, bueno, es que hace una revisión así más profunda. Entonces yo recomendaría a Val Plumwood. Tengo por ahí un libro que no sé si esté disponible en librerías como tal, se llama Mujeres y Ecología, es una antología de ensayos. No lo tengo aquí en la mano ahorita, porque Anotó. de hecho lo tengo ahí para poderlo enseñar así de. Ese es como un buen texto introductorio. ¿Qué más? El manifiesto de Vandana Shiva, creo que por ahí te había compartido en las lecturas, Sí, en el paquete de lecturas. vamos a Ese dejar también. en el video, en la sección de comentarios de este video, las lecturas que nos recomendaste, para que Ujú. la gente pues las pueda buscar los nombres correctos, porque quizás no sabemos entender los nombres, y así pues que sigan la conversación. Y sí, pues muchísimas gracias, querida Catherine. No, gracias a ti. Muchas Extraordinaria esta gracias por entrevista. invitarme. Y bueno, ya saben, el próximo 25 de julio del 2020, por si ven esta entrevista más tarde, vamos a tener la sesión de análisis internacional, ecofeminismo, introducción a los ecofeminismos, del capital a la vida, con Catherine Nieto, licenciada y maestrante. Entonces, nada, los esperamos y muchísimas gracias, Catherine. No, ¿de qué? Hasta luego.